¿Te imaginas estar atrapado en una situación donde la muerte parece ser la única salida? El calor es insoportable, el aire se vuelve denso y difícil de respirar, y las llamas te rodean. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con lo imposible? ¿Te derrumbarías ante el miedo o encontrarías una fuerza interior que te permitiera mantener la esperanza? En la historia de la humanidad, encontramos ejemplos increíbles de valentía y fe inquebrantable. Hoy, vamos a explorar una de esas historias, un relato bíblico que ha resonado a través de los siglos, llevando un mensaje de esperanza y confianza en Dios. Prepárate para adentrarte en un mundo de reyes poderosos, desafíos imposibles y la llama eterna de la fe. En la antigua Babilonia, bajo el reinado del poderoso Nabucodonosor, 3 jóvenes hebreos fueron puestos a prueba de una manera que desafiaba la imaginación. Sadrac, Mesac y Abednego, nombres que resuenan con la fuerza de su convicción, se encontraron en una encrucijada donde la lealtad a su Dios se enfrentaba a un destino terrible. Esta es la historia de su fe inquebrantable, la historia de cómo el fuego abrasador no pudo tocarlos, no solo por un milagro divino, sino por la fuerza que emanaba de sus corazones. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos cómo la fe de estos jóvenes desafió a un imperio, inspiró a generaciones y nos recuerda el poder infinito de confiar en Dios. Nuestra historia comienza en una época turbulenta, marcada por la conquista y el exilio. El imperio babilónico, con su poderío militar, había sometido al pueblo de Judá, llevándose a muchos de ellos como cautivos a una tierra lejana. Entre estos cautivos se encontraban 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de la distancia y la adversidad, Sadrac, Mesac y Abednego se aferraron a su fe. En medio de la opulencia y la idolatría de Babilonia, ellos mantuvieron viva la llama de su fe, un faro en la oscuridad que les recordaba quiénes eran y a quién servían. Sabían que había un poder superior, un Dios que estaba por encima de reyes y emperadores, un Dios que escuchaba las oraciones de aquellos que lo buscaban con sinceridad. La vida en Babilonia no era fácil para los jóvenes hebreos. Se les exigía lealtad al rey Nabucodonosor, un rey que se consideraba a sí mismo un dios. A pesar de las presiones, Sadrac, Mesac y Abednego se destacaron por su inteligencia, habilidades y fidelidad. El rey Nabucodonosor, reconociendo su valía, los nombró administradores de la provincia de Babilonia, una posición de gran responsabilidad y honor. Su lealtad a Dios se manifestaba en cada decisión que tomaban, en cada acción que realizaban. Un día, el rey Nabucodonosor, en un acto de arrogancia y vanidad, ordenó que se construyera una estatua de oro de dimensiones colosales. Esta estatua, símbolo de su poder y divinidad, debía ser venerada por todos los habitantes del reino. Un decreto irrevocable exigía que al sonido de la música, todos se postraran en adoración a la imagen dorada. Nabucodonosor, cegado por su propia grandeza, no se percató de la trampa que este decreto representaba para Sadrac, Mesac y Abednego. La disyuntiva era clara: obedecer al rey y traicionar sus principios o mantenerse firmes en su fe y enfrentar las consecuencias. La noticia del decreto de Nabucodonosor se extendió como la pólvora por todo el reino. Desde las altas torres de Babilonia hasta los humildes poblados, la orden del rey resonaba con la fuerza de la ley. Muchos, temerosos del poder del rey, se prepararon para obedecer sin cuestionar. Sin embargo, para Sadrac, Mesac y Abednego, el decreto representaba una amenaza directa a su fe. La disyuntiva que enfrentaban los 3 jóvenes era abrumadora. Por un lado, estaba la lealtad a su Dios, un Dios que les había acompañado desde su infancia, un Dios que les infundía esperanza y fortaleza en medio de la adversidad. Desobedecer a Dios era impensable, una traición a todo lo que creían y valoraban. Por otro lado, estaba el poder implacable del rey Nabucodonosor. Con la serenidad que solo la fe puede brindar, Sadrac, Mesac y Abednego tomaron una decisión.
no se inclinarían ante la imagen dorada. Su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier amenaza, por encima del miedo al castigo, por encima del instinto de supervivencia. Convocados ante el rey, los 3 jóvenes se mantuvieron firmes en su negativa a obedecer el decreto. Sus palabras, llenas de respeto pero también de convicción, resonaron en la sala del trono, desafiando la autoridad del propio Nabucodonosor. La respuesta de los jóvenes hebreos llenó de furia al rey. La orden del rey fue ejecutada con la crueldad propia de un régimen despótico. Soldados fornidos, con el rostro endurecido por la batalla, ataron a Sadrac, Mesac y Abednego. El calor del horno, avivado por la ira del rey, se sentía a distancia. Un monstruo hambriento que esperaba su siguiente víctima. Arrastrados por la multitud, los 3 jóvenes fueron llevados hasta la boca del horno. Con un último empujón brutal, Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al abismo ardiente. Nabucodonosor, desde su trono, observaba la ejecución con una mezcla de satisfacción y rabia contenida. Sin embargo, su gesto de triunfo se vio interrumpido por un grito de asombro que provenía de uno de sus guardias. ¿Acaso no arrojamos a 3 hombres al fuego? ¿Cómo es posible que ahora veamos a 4 figuras caminando entre las llamas? Intrigado y presa de una creciente inquietud, Nabucodonosor se acercó al horno. Efectivamente, entre las llamas, 4 figuras caminaban tranquilamente, como si el fuego no tuviera poder sobre ellos. Con un miedo reverencial, Nabucodonosor ordenó que se abriera el horno. Las llamas se retrajeron como si obedecieran una fuerza invisible, y del interior del horno, ilesos e incluso con sus ropas intactas, emergieron Sadrac, Mesac y Abednego. El calor del horno no había dejado en ellos ni una sola quemadura, ni un solo cabello chamuscado. La multitud, testigo del milagro, enmudeció, presa del asombro y el temor. Nabucodonosor, conmocionado por lo que acababa de presenciar, reconoció el poder del Dios de los hebreos. El milagro del horno no solo había salvado la vida de 3 jóvenes, sino que había transformado el corazón de un rey. La noticia del milagro se extendió como un reguero de pólvora por todo el imperio babilónico y más allá. Lo que había comenzado como un acto de crueldad y tiranía se transformó en un testimonio irrefutable del poder de la fe. Los nombres de Sadrac, Mesac y Abednego se convirtieron en sinónimo de valentía y fidelidad. Un faro de esperanza para aquellos que, oprimidos por la duda o la persecución, se aferraban a la promesa de un Dios que no abandona a sus hijos. Los rumores del milagro llegaron a oídos de otros pueblos sometidos por el yugo babilónico, encendiendo en sus corazones la llama de la resistencia. La historia de los 3 jóvenes se convirtió en un canto de libertad, un recordatorio de que la tiranía, por muy poderosa que parezca, siempre encuentra su límite en la fuerza de la fe. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego no es solo un relato del pasado, sino un mensaje atemporal que sigue resonando con la misma fuerza en el mundo actual. En un mundo donde a menudo se nos pide que comprometamos nuestros principios, la historia de estos 3 jóvenes nos recuerda que la fidelidad a Dios tiene un precio, pero que la recompensa es infinitamente mayor que cualquier sacrificio que podamos hacer. Nos enseña que la verdadera fe no se doblega ante la adversidad, sino que se fortalece en el crisol de la prueba. Es un recordatorio de que la fe verdadera puede mover montañas, o en este caso, desafiar las llamas más feroces. El legado de Sadrac, Mesac y Abednego se extiende a través de los siglos, inspirando a generaciones a vivir con fe y a confiar en la providencia divina, incluso en las circunstancias más difíciles. Su valentía y determinación son un faro de esperanza. Su historia nos recuerda que la semilla de la fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de germinar en los lugares más inesperados, desafiando las adversidades, transformando corazones endurecidos y desafiando estructuras de poder aparentemente inquebrantables. Al igual que el horno no pudo consumir la fe de estos 3 jóvenes, las pruebas que enfrentamos en nuestras vidas no tienen por qué extinguir la llama de la esperanza que arde en nuestro interior. Al contrario,
Cada desafío superado, cada prueba de fe, nos acerca más a Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él, fortaleciendo nuestra confianza en su amor y en su poder. La próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, cuando la duda y el miedo amenacen con apagar tu fe, recuerda que no estás solo. Recuerda la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Recuerda que el Dios que los libró del horno de fuego sigue vivo y que su poder no tiene límites. Confía en Él, porque su amor es eterno. Mantente firme en tus convicciones y no te desanimes, y verás cómo su gloria se manifiesta en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Al igual que Sadrac, Mesac y Abednego confiaron en la protección divina, nosotros también estamos llamados a depositar nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendamos completamente su plan. A veces, la vida nos presenta situaciones que parecen insuperables, pero la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos guiará a través de las dificultades y nos ayudará a superar los desafíos. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Recordar el milagro del horno de fuego es recordar que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que las utiliza para fortalecernos, para moldearnos a su imagen y semejanza. Cada prueba superada, cada desafío enfrentado con fe, nos transforma y nos hace más fuertes, nos acerca más a Él y nos prepara para recibir las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. La fe es un viaje continuo, así que la próxima vez que sientas que el fuego de la adversidad te rodea, recuerda la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no dudaron. Recuerda que el Dios que los libró del horno de fuego sigue vivo y que su poder no tiene límites. Confía en Él, mantente firme en tus convicciones y no te desanimes, y verás cómo su gloria se manifiesta en tu vida de maneras que jamás imaginaste. La fe y la confianza en Dios son nuestras mayores fortalezas. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es un testimonio del poder transformador de la fe, una historia que merece ser compartida con el mundo. Al igual que la llama de una vela puede encender cientos de velas sin disminuir su propia luz, compartir esta historia puede inspirar a otros a encontrar la fuerza y la esperanza que necesitan para enfrentar sus propias pruebas. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a compartirla con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y ayúdanos a difundir el mensaje de fe y esperanza que tanto necesita el mundo de hoy. Que la historia de Sadrac, Mesac y Abednego nos recuerde siempre el poder infinito de la fe y la importancia de confiar en Dios en todo momento.